digo, si tienen dudas me preguntan. Todo lo que está en negrita es prácticamente obligatorio que se lo aprendan. Son por ahí las cosas a las que se le hace mucho más hincapié a la hora de tomar examen. De todas maneras, yo les voy a ir diciendo a medida que vayamos charlando de los diferentes temas que es importante que retengan y que les quede por ahí un poco más grabado a que darle bola. Bueno, cefaleas. Primero que nada, es muy frecuente la consulta del dolor de cabeza, pueden ser primarias o secundarias, y básicamente el diagnóstico va a ser la anamnesis, o sea, todo lo que nosotros le preguntemos al paciente, y los exámenes complementarios en realidad van a ser según la necesidad. O sea, vamos a ver qué se los hacemos. Muy importante preguntar para diagnosticar qué tipo de cefalea tiene el paciente para después poder hacer un tratamiento dirigido a eso. Entonces, las primarias son las más frecuentes, o sea, es el dolor de cabeza porque tenemos todo el cuello contracturado, las famosas migrañas, o lo que podría ser una cefalea en racimos, que ahora vamos a charlar bien de qué es cada una. Que se diferencian de las secundarias porque, o sea, la cefalea secundaria sería, tuviste un traumatismo de cráneo, tenés una lesión adentro, tenés alguna hemorragia, lo que sea, y que eso te genera un dolor de cabeza. Por eso se llama secundaria. ¿Por qué? Porque secundaria, por ejemplo, a un traumatismo, secundaria a una malformación arteriovenosa, secundaria a otro tipo de cosas. Pero bueno, nosotros nos vamos a quedar con lo que son las primarias. ¿Qué es importante en la anamnesis? Bueno, como todo es el famoso Alicia Fredusa, y tener en cuenta el tiempo de evolución, la periodicidad, o sea, cada cuánto tiene el paciente estas cefaleas, cuánto le duran, si son episodios que van y vienen, si es constante, qué lo empeora, qué lo mejora. Bueno, todo eso que ustedes ahora ya saben hacer una buena anamnesis, hay que tenerlo en cuenta. Nosotros, por ejemplo, lo que sería cuando los exámenes complementarios son generalmente las secundarias, como dice acá, se le puede pedir una tomografía o una reso para ver de dónde viene y cuál es el origen de esa cefalea. Pero bueno, nosotros nos quedamos con la anamnesis que ahora la vamos a ir charlando a medida que hablemos de las diferentes cefaleas. Cefalea tensional. Bueno, la más frecuente de todas, aparece en todas las edades, suele ser muy frecuente en mujeres y más que nada el paciente puede tener como mareos que acompañen, puede estar relacionada con episodios de mucho estrés. Y acá están todas las preguntas que nosotros decíamos que eran importantes. Duración. La cefalea tensional en realidad suelen ser bastantes como crónicas, que por ahí tenés periodos en que duele más, que decís, che, llevo 5 días tomando mi Ibuprofen porque me muero del dolor de cabeza, y eso es cuando se asocia mucho más al estrés. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que suele ser tipo vincha, o sea, está de los dos lados, no es que está de un lado o del otro, sino que es bien bifrontal. Y se siente como si te estuvieran apretando la cabeza, o sea, vos sentís que hay algo que te está apretando la cabeza y que te duele. El esfuerzo no la agrava y la actividad física mucho no le hace. Y a veces sí puede asociarse con algún mareo. Es muy típico que persona que está muy contractura del cuello le duele muchísimo, que sienta como que tiene ganas de vomitar, ahí esa sensación de náuseas leves. La intensidad no suele ser tan fuerte, sino que es leve y moderada y como dijimos antes se relaciona mucho con el estrés. En este caso, tratamiento de ataque, o sea, a alguien le duele la cabeza, ¿qué le decís? Tómate un Ibuprofen, tómate un paracetamol y no vamos mucho más allá de eso. Si le recomendamos, bueno, puedes hacer algo de elongar un poco el cuello, ponerte un poquito de calor, etcétera. Y después, como tratamiento preventivo, lo vamos a ver más adelante, porque dicen los ISRS, que son los inhibidores de recaptación de serotonina, que no sé si los vieron ya, pero bueno, por ahí cuando un paciente tiene cefaleas muy crónicas, ya llega un punto que el paciente empieza, no sé si con cuadros depresivos, pero viste, está todo el tiempo enojado y como que todo le molesta. Eso generalmente tiene más que ver con el dolor, no tanto con la cefalea, pero bueno, los pacientes que nosotros los tratamos por dolor, a veces suelen tener asociados cuadros de ansiedad o depresión. Bueno, esa es la tensional. Entonces, paciente contracturado, le duele la cabeza, tómate un Ibu, tómate un paracetamol y es bien en toda la cabeza. Y la actividad física no nos hace nada y el esfuerzo no suele agravarla. Nos quedamos con eso. Después, tenemos lo que son las famosas migrañas. Generalmente, paciente que tiene episodios de migrañas
lo asociamos más a mujeres jóvenes, y pueden tener o no auras. ¿A qué le llamamos aura? El paciente puede tener puede ver como destellos, el paciente puede asociarlo, no sé cómo decirlo, a distintos síntomas que aparecen. Igual esto lo van a ver en otras materias, nosotros nos vamos a quedar con el tratamiento. eh, pero bueno, pueden o no tener determinados pródromos. Hay pacientes que empiezan bostezan, 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 y a la noche o al otro día tienen episodios de migraña. Como que son muy particulares de cada paciente, pero bueno, a eso es lo que nosotros le llamamos pródromos o aura, que son como básicamente las cosas que a nosotros o a los pacientes les pueden advertir que les está por dar un ataque de migraña. En estos casos duran entre 4 horas y 3 días. Sí es importante saber que es hemicraneal. Generalmente la migraña agarra un solo lado de la cara, y en vez de sentir como una opresión, sentís como un pulsátil. O sea, sienten como que les late algo ahí adentro. Eso sería un dolor pulsátil. Cuando hacen los pacientes esfuerzos, en este caso sí lo va a agravar. Muchas veces los cambios de postura, de mover la cabeza, eso también les hace doler mucho. Los pacientes suelen tener vómitos asociados, o sea, pacientes con migrañas que les tienen ataques por ahí muy fuertes suelen presentar vómitos. Y sí, estas tres cosas son importantes, que los pacientes suelen tener: sonofobia, fotofobia y osmofobia. O sea, a determinados dolores les puede molestar muchísimo la luz y les puede molestar mucho el sonido. Yo, por ejemplo, pienso paciente, que de hecho a mí me ha pasado, es decir, no poder escuchar un ruido, tener que ponerme una almohada en la cara, taparme de toda la luz, taparme los oídos y tratar de quedarme bien quietita para que no me duela nada. Entonces, paciente que a nosotros nos refiere eso, pensamos en un ataque migrañoso. En este caso, la actividad física suele agravarla, o sea, hablamos de que el esfuerzo agravaba, de que los cambios posturales agravaban. Entonces obviamente la actividad física va a agravar más todavía esto. El paciente busca estar, como les dije antes, hecho una bolita tirado en un sillón todo oscuro y tapado, que no escuche ni un ruido. La intensidad en este caso del dolor va a ser más moderada o grave, o sea, va a ser mucho peor que la cefalea tensional. Pueden o no tener aura, y en este caso, por ahí el tratamiento a veces puede ser con un ibupirac. Se usa mucho lo que se conoce como Migral o como Ibuprofen Migra, y también se usan mucho los triptanes. Después, en pacientes como más crónicos que nada, necesitan algún tipo de tratamiento preventivo, tienen lo que serían los betabloqueantes, el topiramato, la toxina botulínica. Pero bueno, después, ahora vamos a hablar un poquito más de eso después. Bueno, y después el otro tipo de cefalea es lo que sería cefalea en racimos. En este caso la duración es mucho más corta, dijimos que la migraña como hasta 3 días puede durar. En este caso duran 15 minutos, 3 horas. Pero en realidad lo que dura 15 minutos, 3 horas son como el dolor, pero se asocia a lo que serían ataques en racimo. O sea, capaz que son 3 días en que el paciente tiene picos de dolor que duran 20 minutos, desaparecen. Otro pico de dolor dura 20 minutos, desaparece. Tuvo uno hoy, capaz que tiene uno mañana, uno, dos o tres mañana, lo que sea. Pero por eso se llama ataques en racimos. Capaz que son 3 días que le aparecen así esos ataques, y después desaparece por 6, 8, 10 meses y le vuelve a atacar en otro momento. Entonces, la duración de eso es del dolor, pero en realidad son como varios episodios de dolor que pueden durar varios días. En este caso, ¿dónde va a estar localizado? Dijimos que la tensional era opresivo bifrontal, o sea, en toda la cabeza. La migraña era hemicraneal y era de tipo pulsátil. Y la cefalea en racimos en este caso va a ser periocular unilateral. Igual que la migraña va a ser de un solo lado, pero se siente más como alrededor de lo que sería el ojo. En este caso, estas cefaleas son mucho más frecuentes en hombres, acuérdense de eso. Migrañas, mujeres jóvenes. Cefalea en racimos, o el clúster también se llama, en varones también jóvenes, entre 20 y 50 años. En este caso es punzante y agrava el tacto, o sea, vos lo tocas y siente que le duele muchísimo. Y suele asociarse, o sea, no solo ese dolor periocular, sino que el paciente puede tener lagrimeo, puede tener el ojo rojo, puede tener todo edematizado alrededor del ojo, sentir congestión, esa rinorrea, esa agua que le sale de la nariz. Bueno, eso sería la rinorrea. Bueno, acá dice intranquilidad motora, y la intensidad ya es más grave, o sea, por ahí es como la más fuerte de las tres que ya hablamos. Y muchas veces se puede asociar algunas cosas como la época del año. Paciente llega el otoño y capaz que te hace un ataque de cefalea en racimos.
determinados horarios, se puede relacionar con la ingesta de alcohol. En este caso, el tratamiento de ataque, o sea, el tratamiento de ataque, como dijimos antes, es paciente que se presenta con el dolor ahora, le damos esto, sería oxígeno y le puedes dar sumatriptán subcutáneo, eso significa SC. Después, como tratamiento preventivo, paciente que nosotros ya lo conocemos, que hace cefaleas en racimos, el preventivo serían esteroides con verapamilo o carbonato de litio. Pero bueno, quédense con esto. Es periocular, unilateral y va a ser punzante. Y puede acompañarse de sintomatología también en el ojo o alrededor del ojo. Después, bueno, lo que hablábamos antes de cefaleas secundarias pueden ser por trastorno de la PIC, o sea, la presión intracraneal, porque el paciente tiene una lesión ocupante de espacio, lo que significa LOE, un tumor, un hematoma, infecciones o lo que sea. Entonces, el paciente, obviamente, si tiene una masa dentro, ya sea de sangre, ya sea un tumor, ya sea de pus, eso ocupa espacio, molesta, duele. Entonces, da dolor de cabeza, da una cefalea. También pueden ser cefaleas que se provocan por esfuerzo, paciente que tose mucho en ejercicio físico prolongado, incluso en actividad sexual. Y después pueden ser referidas, o sea, el paciente que tiene una sinusitis y le duele la cabeza, paciente que tiene una disfunción de ATM, por ejemplo, artrosis. Yo tengo artrosis en la ATM. Vivo con dolor de cabeza, pero bueno, mi dolor de cabeza no es porque, sí, también estoy contracturada, pero no solo por eso, sino también porque yo tengo una artrosis, entonces automáticamente me da dolor de oído, me da dolor de cabeza. Eso es referido, o sea que yo tengo un dolor acá, pero está tan próximo que me da dolor de cabeza. Y después están las que se relacionan con enfermedades sistémicas como algunas virosis, feocromocitoma, HIV, lupus, etc. Pero nada, quédense con eso. Las primarias son las más importantes, la tensionar, la de migraña y la clúster. Y después tenemos las secundarias que pueden ser generalmente por alguna lesión ocupante de espacio, por esfuerzo o referidas. Bueno, después lo que hablábamos de tratamiento de ataque. Ya dijimos que la cefalea tensional la atacábamos o con paracetamol o con AINES. Por AINES nos referimos al, bueno, al ácido acetilsalicílico. Sí es importante que sepan las dosis máxima por día, que puede ser 1 gramo y medio, no más que eso. El ibuprofeno, que la dosis máxima es 1800 miligramos por día, eso es re importante. O sea, ustedes piensen, paciente que tome un ibuprofeno puede tomar un ibu 600 cada 8 horas. Y eso ya va a ser el tratamiento máximo. Y en el caso del paracetamol, bueno, ahí dice 1000 a 1500 miligramos día, pero en realidad el paciente de paracetamol hasta 4 gramos, porque más de 4 gramos por ahí te genera, bueno, ustedes van a saber más que yo, pero todo lo que tiene que ver con el metabolismo a nivel hepático te puede generar toxicidad, etcétera. Entonces, ibuprofeno máximo 1800 por día, paracetamol nos quedamos con 3-4 gramos máximo. Entonces, ibu 600 cada 8 o paracetamol 1 gramo cada 8. Bueno, y después en cuanto a lo que es migraña, hablamos de AINES nuevamente, de triptanes o de ergotamina. La ergotamina como máximo son 4 miligramos por cada crisis. Y en cuanto a los triptanes, bueno, tenemos el sumatriptán subcutáneo y después pueden ser, si no, también incluimos lo que sería el rizatriptán y el naratriptán. Se nombra lo que serían los antieméticos, como la metoclopramida y la domperidona, porque dijimos que se acompañaban de náuseas y vómitos muchas veces, las cefaleas, entonces le podemos agregar a nuestro paciente una dosis de metoclopramida. Y después, bueno, la clúster ya dijimos que necesitan oxígeno y sumatriptán. Acuérdense los tratamientos de ataque de cada una de las cefaleas. Bueno. Y después, en cuanto a tratamiento preventivo, tenemos tanto de la cefalea tensional como la migraña, se puede usar lo que es la amitriptilina. Después, dentro de lo que es la migraña, también podemos usar el beta bloqueante, como son el propanolol o el nadolol, el topiramato o la toxina botulínica. La toxina botulínica también se puede usar, por ejemplo, en trastornos de ATM, bruxismo, etcétera, que te generan cefaleas. También incluso a veces hay inyecciones de Botox en lo que es el macetero, como para relajar un poco. Tienen más que ver con las cefaleas tensionales en realidad. Y después, en lo que serían los clústeres, se suele dar esteroides con verapamilo o carbonato de litio. Todos estos, yo por ahí no me adentro tanto en lo que es la
cada fármaco en sí, porque lo van a ver en otras clases que van a ser como más sobre beta bloqueante, van a tener una clase sobre lo que son los corticoides también, entonces no me adentro por eso tanto en cada uno de los fármacos. Y bueno, esto es cefaleas. ¿Alguien quiere preguntar algo de cefaleas? Si no, seguimos. ¿Para qué habías dicho que era la ergotamina? La ergotamina es para la migraña. Acá está. La ergotamina es el fármaco que tiene el Migral, el Ibuprofen Migral. Gracias. De nada. Bueno, seguimos que nos queda Alzheimer y nos queda Parkinson. Bueno, no sé si ya dieron Alzheimer. Yo por ahí, por eso les decía antes que hay cosas que no se les van a preguntar, pero que yo les pongo por ahí un poco lo que es la patogenia, la fisiopatología, para que ustedes entiendan por qué usamos los distintos fármacos. Bueno, Alzheimer. Es importante que a medida que crecemos, pasan los años, aumenta tanto la incidencia como la prevalencia. Sobre todo empieza a darse más en pacientes mayores de 65 años. Bueno, el 13% van a sufrir enfermedad de Alzheimer, el 50% al 70% de las demencias en general son dadas por Alzheimer y es conocida como una quinta causa de muerte en cuanto a frecuencia en pacientes de esa edad. Cuanto a factores de riesgo, ya dijimos la edad, tiene mucho que ver lo que sería la historia familiar positiva. Se suele dar mucho más en mujeres, pueden darse en pacientes con síndrome de Down y en pacientes que hayan tenido como antecedente un TEC con pérdida de conocimiento mayor a 1 hora. Y después a veces se lo relaciona con el nivel cultural porque cuando un paciente se encuentra activo, o sea, que estudia, que usa la cabeza básicamente, se genera una hiperactividad de la corteza. Pero bueno, esto nada, es para que lo sepan. Si nos quedamos con lo que es la edad, mayor de 65 años, y nos quedamos con la historia familiar positiva, que eso es lo más importante. Bueno, acá les puse un poco de lo que es anatomía patológica. Sí, acuérdense que en la macroscopía, ¿qué pasa? Se atrofia el cerebro. O sea, ¿viste cuando se dice, bueno, no lo usás, se atrofia? Es básicamente eso. Empieza a disminuir tanto en peso como en volumen, se ven los ventrículos más grandes y los surcos mucho más profundos. Pero nada, así de lejos vemos que el cerebro se atrofió, se achicó. Después, cuando nosotros lo vamos a ir a ver en un microscopio, sí vamos a ver lo que son placas seniles y ovillos neurofibrilares. No nos vamos a entrar en esto, yo por ahí lo pongo para que lo lean y entiendan un poco más después el resto de la clase. Pero bueno, básicamente lo que hacen es formarse distintas placas maduras que lo que hacen es que se inflame el cerebro. Y después los ovillos neurofibrilares, nada, van a ser depósitos anormales en el citoplasma neuronal. Pero nos quedamos con eso, macroscopía, cerebro atrofiado, y en la microscopía, placas seniles y ovillos neurofibrilares. Bueno, y acá un poco más de lo que sería la patogenia, esos son como los distintos pasos hasta que se produzcan los ovillos neurofibrilares. Ahí ven cómo tienen ovillos que están adentro de la neurona y que entre las neuronas en esos espacios se empiezan a depositar lo que serían placas de amiloide, que no es una imagen patognomónica. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa a nivel de los neurotransmisores? Disminuyen acetilcolina, noradrenalina y serotonina, y lo que hace es aumentar el glutamato. Esto sí, acuérdense porque después los fármacos actúan sobre esto. Entonces, sí nos importa saber eso, disminuyen serotonina, noradrenalina, acetilcolina y aumenta el glutamato. Entonces, en la clínica vamos a tener tres fases distintas: inicial, intermedia, avanzada. Esto también es importante que sepan distinguir, o sea, bueno, este paciente tiene Alzheimer, ok, pero ¿en qué fase está? Porque según la fase en la que este paciente esté, es lo que nosotros le vamos a dar de medicación, o sea, es el fármaco que nosotros le vamos a dar. Entonces, el paciente en fase inicial es ese paciente que se pierde un poco, es como que capaz que no sabe muy bien dónde está parado, no sabe qué día es, no sabe dónde está. Y hay veces que el paciente mismo se da cuenta y dice, che, o sea, no, como que es consciente de que no sabe dónde está. Y hay pacientes que no se dan cuenta de que están así un poco perdidos. Generalmente son pacientes que tienen por ahí una pérdida de memoria episódica verbal
y que les cuesta un poco más retener cosas nuevas. O sea, es un paciente que ya le cuesta mucho aprender y retener ese aprendizaje. Entonces, paciente que déficit de atención está un poco en la suya, capaz no sabe dónde está parado. Eso es la fase inicial. La fase intermedia ya tiene trastornos tanto en la memoria como en el lenguaje, que son un poco más graves que los que nosotros nombramos antes. Y en este caso, el paciente ya empieza a tener como más delirios, alucinaciones. Por ahí se lo relaciona mucho al paciente que habla con la televisión, que capaz le responde a la televisión o incluso a su reflejo en el espejo. Y es un paciente que ya para las cosas básicas necesita justamente a alguien que lo asista. Y después tenemos lo que es la fase avanzada, que empeora todavía más lo que es el lenguaje, incluso llega a perder el habla, el paciente pierde motilidad y no controla los esfínteres. O sea, es un paciente que ya necesita atención y asistencia, no solo para las cosas básicas, como dijimos en fase intermedia, sino para absolutamente todo. Y los síntomas, tanto conductuales como psicóticos, lo que decíamos antes de las alucinaciones del delirio, ya se van a acentuar y van a ser mucho peor. Entonces, inicial, paciente un poco perdido que puede darse o no darse cuenta. A la fase intermedia, pierde el lenguaje, cada vez menos memoria y empieza a alucinar, a delirar. Y necesita asistencia para lo básico. Fase avanzada, ya no habla prácticamente, cada vez tiene más delirio, más alucinaciones y la asistencia es para absolutamente todo. Entonces, bueno, sabiendo eso, podemos hablar de lo que sería el tratamiento. Siempre el tratamiento farmacológico tiene que ser acompañado de lo que sería una psicoestimulación cognitiva. O sea, siempre está bueno no solo darle el fármaco como que para solucionar el problema o tratar de solucionarlo, sino que agregarle estimulación, porque recuerden que tenemos un cerebro atrófico, entonces hay que activarlo, hay que estimularlo. Entonces, en fases leves o moderadas, que son las primeras dos que hablamos, se pueden usar lo que serían inhibidores de la acetilcolinesterasa. ¿Por qué le damos inhibidores de la acetilcolinesterasa? Por lo que decíamos acá. Hay una disminución de la acetilcolina. Entonces, nosotros, ¿qué queremos hacer? Que esa acetilcolina suba. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tratando de inhibir la enzima que nos está destruyendo esa acetilcolina. Entonces, le damos los inhibidores de la acetilcolinesterasa. ¿Cuáles son? El donepezilo, la ribastigmina y la galantamina. El donepezilo se toma uno de noche, a veces como efectos adversos da náuseas, vómitos, insomnio, diarrea, calambres, fatiga y pérdida de peso. Después, este es el que más se usa ahora, o sea, es el último que salió, pero también se puede usar la ribastigmina o la galantamina. Nada, los efectos adversos son prácticamente los mismos en esos: náuseas, vómitos, diarrea, pérdida de peso, dolor de cabeza, mareos, dolores musculares, son prácticamente los tres dan los mismos efectos adversos. Y en el caso de la ribastigmina se pueden poner monodosis de parches transdérmicos. Y la ribastigmina no solo inhibe lo que es la acetilcolinesterasa, sino que también nos va a inhibir la butirilo-linesterasa. Eso para que lo sepan. Y la galantamina actúa modulando lo que sería el receptor nicotínico para que justamente al estimularlos aumenten la liberación de esta acetilcolina. Pero bueno, hoy en día lo que más se usa es el donepezilo. Después, en fases moderadas o graves, lo que vamos a usar es los antagonistas no competitivos de los receptores antiglutamatérgicos. Porque ahí dijimos que aumentaba el glutamato. Entonces, en estos casos, ¿de qué hablamos? De la memantina, que también en 2014 nació junto con el donepezilo y se suelen dar, bueno, 20 miligramos día. Como efectos adversos, mareos, dolor de cabeza, diarrea, estreñimiento. Y lo que suelen hacerse es dar en conjunto tanto la memantina como junto con el donepezilo. Vienen como ya combinados y sí es importante saber que estos fármacos lo que hacen es mejorar la sintomatología que tiene nuestro paciente, pero no detienen la progresión de la enfermedad. Y después, bueno, lo que serían por ahí las fases leves, o sea, los principios, paciente perdido, primer intento, le vamos a dar lo que serían anticuerpos monoclonales contra la placa beta amiloide, que, bueno, nos referimos a lo que son el aducanumab y el lecanemab. Bueno, como efectos adversos tienen un montonazo.
son endovenosos, entonces pueden tener reacciones adversas relacionadas justamente con esa infusión, pueden dar cefaleas, y después, bueno, acá te dice las áreas, que son anomalías en imágenes que se relacionan justamente con esas placas de amiloide que se depositan entre las neuronas. Entonces se puede inflamar, lo que sería, bueno, la región temporal, puede generar esa inflamación un edema cerebral grave que genere en el paciente síntomas neurológicos, incluso hemorragias intracerebrales, sobre todo en pacientes que están en tratamiento de anticoagulación. Y también puede relacionarse con, como efecto adverso, lo que sería angioedema y anafilaxia. Pero bueno, quédense con eso, que por ahí, como efecto adverso, actúan o interaccionan con la placa amiloide y eso puede inflamar el cerebro y puede generar distintos síntomas de tipo neurológico. Lo que hacen estos anticuerpos monoclonales es tratar de reducir el deterioro cognitivo y funcional que está teniendo nuestro paciente. Bueno, ¿alguien tiene preguntas sobre esto? Yo sé que es medio complicado, pero después si ustedes lo leen tranquilos, por ahí está todo bastante entendible. No sé si alguien quiere preguntar algo, le queda alguna duda. Bueno, seguimos. Y por último nos queda el Parkinson. Cuando nosotros hablamos de Parkinson, hablamos de una enfermedad neurodegenerativa. Suele darse más que nada en varones, a partir de los 50, entre los 50 y los 70 años, el paciente comienza con el Parkinson. Como patogenia tenemos que hay cuerpos o neuritas de Lewy, que básicamente es el depósito de una proteína, que es la alfa-sinucleína, en las neuronas, y también la degeneración neuronal, que esto sí es importante, se empiezan a perder neuronas dopaminérgicas, que son, bueno, que están en lo que sería la sustancia negra del sistema nervioso central. ¿Qué pasa? Disminuye la dopamina, esa disminución de la dopamina genera, bueno, nada, empieza a generar síntomas motores porque hay hiperactividad a nivel del subtálamo y hay menos activación tálamo cortical. Esto nadie se los va a preguntar, pero es para que ustedes entiendan nuevamente el por qué, para dónde vamos a apuntar el tratamiento. Entonces, perdemos neuronas dopaminérgicas, o sea, disminuye la dopamina. Entonces, la clínica nuevamente es importante. Como les dije antes, con Alzheimer tienen que saber diferenciar el paciente de las tres etapas porque para cada etapa es un tratamiento distinto. En este caso, en la fase premotora, vamos a presentar hiposmia, o sea, disminución de lo que sería el olfato, tiene alteración del sueño, va a estar como más fatigado, puede presentar dolor y puede haber una disfunción a nivel de lo que sería el sistema nervioso autónomo. O sea, paciente con estreñimiento, con disfunción eréctil, disfunción miccional. Como síntomas iniciales, lo que dijimos antes, bueno, de la fatiga excesiva, pueden empezar los temblores en una mano, puede empezar a tener falta de equilibrio, micrografía, ¿por qué? Porque el paciente cada vez, si hace trazos largos, se nota mucho porque se le va mucho la mano por los temblores que tiene, entonces empieza a escribir cada vez más chiquitito para tener más controlado el movimiento, básicamente. Entonces, la clínica característica de estos pacientes es temblor en reposo, bradicinesia o hipocinesia, rigidez a nivel muscular y va a tener una postura de tipo flexora, o sea, se le altera lo que serían los reflejos posturales. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Básicamente hacemos con la parte clínica, que dijimos antes que presentaban estos cuatro, ¿dónde está? Acá. Estos cuatro ítems son importantísimos porque ya básicamente lo que hacen es darte el diagnóstico. Entonces, sabemos la clínica y lo que hacemos es como si fuera la prueba lo que se llama una prueba terapéutica. O sea que es tanto diagnóstica como terapéutica. ¿Por qué? Porque nosotros le vamos a dar levodopa al paciente. Si el paciente responde a la levodopa, no solo que ya lo estás tratando, sino que también hiciste el diagnóstico. Y obviamente tenemos que excluir que todos estos síntomas no sean porque el paciente tiene un tumor en la cabeza, básicamente. O sea, excluir otro tipo de enfermedades neurológicas. En estos pacientes, o sea, cuando el paciente no está tratado, no intentas hacer absolutamente nada, en 10 años ya es lo que se considera la vida media, o sea, empeora muy rápido. Y con tratamiento pueden llegar a vivir dentro de los límites de la población general, o sea, normal.
Sí, obviamente, bueno, según cómo son los temblores, en teoría es el nivel de pronóstico que tiene un paciente. Pero básicamente tienen que acordarse que paciente con Parkinson que no se trata, en 10 años le empeora muchísimo la calidad de vida y nada, termina siendo su vida media. Bueno, en cuanto a tratamiento, ya que les nombré todos, tenemos lo que es la levodopa, tenemos lo que son los inhibidores de la dopa descarboxilasa, como la carbidopa y la benseracida, tenemos anticolinérgicos, amantadina, inhibidores de la MAO-B, de la COMT y agonistas dopaminérgicos, que ahora vamos a hablar un poco de cada uno. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de elección de paciente con Parkinson? Esto a fuego. Levodopa 100 miligramos junto con carbidopa de 25 miligramos. Entonces, tenemos como inhibidores de la dopa descarboxilasa, por lo que dijimos antes, hay una disminución de la dopamina. Entonces nosotros, ¿qué queremos hacer? Aumentar esa dopamina que estamos perdiendo. Entonces le vamos a dar la levodopa, que es un precursor de la dopamina, que atraviesa la barrera hematoencefálica y se metaboliza en dopamina, lo que serían los ganglios basales. Bueno, esta levodopa se va a administrar en conjunto con lo que es los inhibidores de la dopa descarboxilasa. Justamente, otra vez, queremos que aumente la dopamina, entonces inhibimos lo que es la dopa descarboxilasa. ¿Por qué se administran juntos? Porque no atraviesan la barrera hematoencefálica, entonces permiten la transformación de la levodopa en dopamina dentro del cerebro, pero evita así lo que sería la conversión en los tejidos que son extracerebrales, que si eso sucediera, el paciente presentaría náuseas y vómitos como efecto adverso, que es lo más frecuente. Entonces, esto acuérdenselo, ¿por qué se administran juntos? Porque justamente lo que hacen es no atravesar la barrera hematoencefálica, entonces permiten que se transforme dentro del cerebro y no en los demás tejidos. Lo que hace este tratamiento es mejorarle mucho la clínica al paciente. Esto también acuérdenselo, paciente que nosotros lo tratamos, son 2 o 3 años que mejoran un montón, pero el tratamiento dura 5, 6, 7 años, ya después de ese tiempo el paciente vuelve a empeorar. Se recomienda, bueno, que no se ingiera junto con proteínas, y si no, o sea, si no responden a la terapia convencional, se puede administrar con una gastrotomía directamente por vía yeyunal. Pero bueno, como dijimos antes, efectos adversos pueden ser náuseas, vómitos, hipotensión ortostática, discinesias, alucinaciones, fluctuaciones motoras. Pero acuérdense que se dan en conjunto, acuérdense en este caso la dosis y el porqué de su administración en conjunto. Bueno, después los otros que teníamos son los antagonistas colinérgicos. Cuando los usamos, paciente con síntoma leve, tratamos de usar el triexifenidilo o el viperideno. En estos casos los efectos adversos son la sequedad bucal, visión borrosa, estreñimiento, retención de orina. Bueno, también, bueno, pérdida de memoria, estados confusionales, alucinaciones. Pero sí acuérdense de esto. Paciente con síntomas leves, le podemos dar antagonistas colinérgicos. Después, cuando usamos la amantadina, que se las nombré yo, tiene un efecto antidiscinético. Entonces, cuando nosotros le administramos levodopa a un paciente, se le puede generar una discinesia. Entonces, para eso lo que le vamos a dar al paciente es esta amantadina. Además, tiene un efecto antiglutamatérgico y dopaminérgico, estimulando la liberación de la dopamina que nosotros estamos queriendo que aumente. Un efecto adverso puede dar un edema a nivel de las piernas, o sea, pretibial, y puede dar lívidos reticulares. Cuando nosotros ya se los dimos al paciente medio año de manera continua, puede empezar a disminuir un poco estos efectos eh, beneficiosos que Después también tenemos, bueno, los IMAO-B, como la selegilina y la rasagilina, que lo que hacen es aumentar la concentración sináptica de dopamina. No lo damos con levodopa porque puede generarse lo que es una crisis hipertensiva. Y después tenemos los ICOMT, que son la entacapona y la opicapona, que son los inhibidores de la COMT. Básicamente lo que hacen es disminuir la degradación de la levodopa para aumentar la disponibilidad de la misma en el cerebro.
Por eso yo les decía al principio, yo les explico un poco de la patogenia, pero quédense con que disminuían la dopamina, entonces nosotros buscamos por todos los frentes tratar de aumentar esa dopamina. Después tenemos lo que son los agonistas dopaminérgicos, ustedes ya saben lo que es un agonista, como son el ropirinol, pramiprexol y la rotigotina. Lo que hacen es generar una activación de esa dopamina de manera más prolongada, entonces se usan más que nada como coadyuvantes, ya cuando, como coadyuvante de la levodopa, esto acuérdenselo, en la enfermedad de Parkinson más avanzada. O sea, ya la levodopa sola por sí misma dijimos que estaba perdiendo el efecto, está empezando el paciente a tener más sintomatología, bueno, agregamos otro fármaco que agregamos un agonista dopaminérgico. Y en caso de, o sea, lo usamos en Parkinson avanzado o a veces se puede usar en pacientes jóvenes, solito, para tratar de retrasar la introducción del levodopa por lo que dijimos antes. ¿Se acuerdan que son 2 o 3 años que generan mucho beneficio, pero a los 6 o 7 años como que ya empieza a disminuir ese beneficio? Entonces, muchas veces pacientes jóvenes que sabemos que van a necesitar terapia un montón de años, le vamos a dar en principio esto para darle un poco más de tiempo para empezar con la levodopa. Como efecto adverso, náusea, hipotensión retrostática, mareos, edema, somnolencias excesivas, alucinaciones, etc. Y también dan trastornos de control de impulsos, o sea, el paciente puede presentar ludopatía, hipersexualidad, compras compulsivas, comer compulsivamente. Entonces, básicamente, cuando nosotros queremos tratar, volviendo un poco a lo que era la clínica, el paciente tiene fluctuaciones motoras, le vamos a dar una IMAO-B o un inhibidor de la COMT. Paciente que presenta trastornos mentales, le podemos dar antipsicóticos como la quetiapina, podemos dar algún antidepresivo como es la amitriptilina o algún neuroléptico atípico como es la clozapina. Hay que tener en cuenta que tienen que ser atípicos, porque los clásicos lo que hacen es empeorar el parkinsonismo que tiene el paciente. Y después, bueno, cuando tienen trastornos de conducta, le podemos dar clonazepam como para bajarlo un poco. Y en caso de que dijimos que los pacientes podían tener trastornos a nivel de lo que es el sistema nervioso autónomo, le podés dar nada, como más dirigido a eso. Esto no se le va a dar mucha, no le presten tanta atención, pero, por ejemplo, tiene hipotensión ortostática, le das midodrina. Tienen urgencias miccionales, le das oxibutinina. Estreñimiento, polietilenglicol. Nada, por ahí es como que el tratamiento sintomático es, según lo que presente nuestro paciente, estas son distintas opciones para tratar de, nada, de encarar un poco lo que son los efectos adversos o la sintomatología que presenta nuestro paciente, como más dirigido. Y bueno, nada, eso fue todo. No sé si alguien tiene dudas, por ahí es todo medio un quilombo, pero es cuestión de ponerse, sentarse y nada, ir leyéndolo